Bueno, en 1914 los testigos de Jehová predijeron que Jesús iba a regresar y no lo hizo. Así que cambiaron la versión y dijeron que sí regresó, pero de manera invisible. Bueno, eso no es exactamente lo que sucedió, pero eso es lo que ellos creen. Podemos criticar a sectas como esa, pero he visto a cristianos que no les va mucho mejor en su capacidad de hacer predicciones. Soy lo bastante mayor como para recordar que solo en mi vida tuvimos los años 70 con La agonía del gran planeta Tierra de Hal Lindsey. Vendió millones de copias. Todavía estamos esperando ver esos helicópteros Apache aparecer en el apocalipsis de alguna manera. En los años 80 fue Edgar Whisenant quien escribió 88 razones por las que Cristo regresaría en 1988. No lo hizo, pero vendió 300,000 copias. Luego escribió una secuela, 89 razones por las que Cristo regresaría en el 89. Eso tampoco sucedió y escribió un tercer libro sobre 1993. Tampoco ocurrió, pero ese tipo ganó mucho dinero. Los hermanos Lavón crearon un noticiero falso, diría yo falso. Un noticiero cada noche tratando de conectar la profecía bíblica con los titulares de ese día. Vemos que eso sigue ocurriendo hoy en día. Cuando estaba por comenzar el siglo XXI, tuvimos los temores y el pánico del Idedum Key, y los cristianos lideraron la histeria de que el cielo se caía. Hace 10 años, Harold Camping, un pastor de mucho tiempo y personalidad de la radio cristiana en el área de la Bahía, había formado lo que creo que se llamaba Faith Christian Radio Network o algo por el estilo, y había estado funcionando durante muchos años. Pero en sus últimos años se apartó de la enseñanza sana y comenzó a hacer predicciones. Y predijo que el 21 de mayo de 2011 Cristo regresaría. No sucedió, así que cambió la fecha al 21 de octubre de 2011 y Cristo no regresó y eso puso fin a su ministerio. Y probablemente eso fue algo bueno. Bueno, hoy en día, con el auge de YouTube y las capacidades de Internet, hay un constante. Mira aquí, mira allá. Aquí está el fin. Excepto que en Mateo 24, Jesús dijo, cuídense de los que dicen, mira aquí, mira allá. En casi todas estas situaciones, el resultado es miedo, pánico, preocupación. Lo cual se traduce, para sonar un poco cínico, en dinero, poder y audiencia. En la Biblia obtenemos una imagen diferente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Pablo anima a los tesalonicenses quienes estaban pasando por miedo, pánico y preocupación. Él escribió esta carta, esta secuela de la primera carta, porque había algunos que se habían infiltrado en su iglesia y les decían que o bien se habían perdido el rapto o que estaban en medio del día del Señor. Hablaremos de eso en un momento. Pero esto es lo que les dice en el versículo 2. No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen, ya sea por algún espíritu, palabra o carta supuestamente nuestra, como si el día del Señor ya hubiera llegado. Estaban en pánico, alarmados porque pensaban que probablemente se habían perdido el rapto y que ahora formaban parte del día del Señor, la parte de los eventos que ocurren como juicio de Dios antes de que Cristo regrese. Estaban atravesando dificultades, persecuciones y por eso habían sido mal enseñados por quienes se infiltraron en la iglesia diciéndoles, oh, es porque ahora estamos en el día del Señor. La semana pasada, el pastor Dave Jordan nos preparó para ayudarnos a entender lo que estaba ocurriendo aquí. Estos falsos maestros los habían confundido respecto a esto. Y en el versículo 3, Pablo les dice que no, que hay 2 eventos que preceden la venida del Señor. No se han perdido el rapto y aún así estas 2 cosas no han sucedido. Una rebelión y apostasía a nivel mundial y que el hombre de la iniquidad sea revelado. Otro nombre para el anticristo. Así que el pastor Dave nos recordó que el día del Señor requiere discernimiento. No debemos ser engañados, embaucados ni temer. Además, debemos entender que el día del Señor revelará al anticristo. Y nuevamente, el día del Señor es una serie de eventos del juicio de Dios que culminan con el regreso de Cristo. De lo que se habla aquí es del periodo de la tribulación que ocurre antes de la segunda venida de Cristo. La iglesia es arrebatada. Pablo habló de eso en 1 Tesalonicenses capítulos 4 y 5.
Lo que sucedería entonces es que el anticristo aparecería en escena y forjaría un tratado con el pueblo de Israel. Durante 3 años y medio habría paz. Luego él se exalta a sí mismo, creando una abominación desoladora porque se hace pasar por Dios en el templo de Dios. Y luego, durante 3 años y medio, lo que se llama la gran tribulación ocurre en la segunda mitad de esos 7 años. Tenemos los juicios de las copas, tenemos los juicios de las trompetas. Y esos días tuvieron que ser acortados, dijo Jesús, porque era tan desesperante. Entonces Cristo regresa. Nada de eso había sucedido. Nada de eso estaba ocurriendo. Él les recordó en el versículo 5. ¿No recuerdan que cuando estaba con ustedes les hablaba de estas cosas? No sabemos todo lo que Él les dijo, pero con lo que les dijo no deberían haber sido engañados ni llevados al temor y al pensamiento erróneo que tenían. Y así hoy se nos recuerda eso, que conocer la verdad y recordarla es absolutamente esencial para no ser sacudidos rápidamente, alarmados o engañados. Ya sea el libro de Daniel, Mateo 24, el discurso del Monte de los Olivos de Jesús sobre el fin, 1 y 2 Tesalonicenses, Apocalipsis, Dios quiere que tengamos esperanza y gozo ante su venida. Así que vamos a abordar la segunda parte de este pasaje que trata sobre este hombre de la iniquidad, el anticristo, para ayudarnos a conocer y recordar. Y lo que recibimos es la mejor noticia acerca de la peor persona. Está pensado como un aliento y para disuadir cualquier temor o alarma, sino más bien como una buena noticia. Aunque las cosas van a empeorar antes de que Cristo regrese, en última instancia nuestro Salvador volverá. Y eso es una buena noticia. Nuestro punto principal hoy, al mirar este pasaje, es que Dios prepara a sus seguidores proporcionando claridad sobre las buenas noticias acerca del hombre más malvado, quien precede el regreso de Cristo al final de los tiempos. Ahora bien, cuando se trata de la escatología, el estudio de los últimos tiempos, podemos tener opiniones diferentes al respecto, y de hecho las tenemos. Yo estoy representando lo que creemos como pastores y lo que creemos en la Iglesia Bíblica Redentor. Hay algunas doctrinas esenciales en las que todos debemos estar de acuerdo, y una de ellas es, y la más clara, que Cristo regresará por aquellos que son suyos. Eso no está sujeto a debate, esa es la enseñanza de las Escrituras. Sobre cómo se desarrollarán algunos de esos eventos, podemos debatirlo y seguir amándonos y siendo amables. A veces no ocurre, y lo hemos visto recientemente en X, sobre quienes piensan diferente, pero nosotros por la unidad del Evangelio estamos juntos. Pero esto es lo que creemos especialmente acerca de esta persona, el anticristo. ¿Podrían ponerse de pie en honor a la palabra de Dios mientras leo el pasaje de hoy? Si tienes una de las Biblias que repartimos, es la página 1092. Puedes seguir la lectura comenzando en el versículo 6 del 6 al 12. Voy a leer y nos ponemos de pie en honor porque esta es la palabra de Dios y la recibimos tal como es. Y ustedes saben lo que lo detiene ahora para que sea revelado a su debido tiempo. Y el que está siendo detenido es el anticristo, el hombre de la iniquidad. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con la manifestación de su venida. La venida de ese inicuo es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Que Él bendiga su palabra en nuestros corazones hoy. Vamos a ver 4 descripciones del anticristo que los creyentes deben recordar y que en última instancia nos brindan esperanza y buenas noticias respecto a este villano tan despreciable. Ese término hombre de iniquidad es el que Pablo utiliza aquí. Él es el antinomiano por excelencia. Está en contra de la ley de Dios. Él es lo peor de lo peor. El apóstol Juan se refiere a él como el anticristo, el que está en contra de Cristo, un Cristo alternativo en 1 Juan.
También se le llama el cuerno pequeño o el príncipe que ha de venir en Daniel 7, 8 y 11. El apóstol Juan también lo llama la bestia en Apocalipsis 13. Y vamos a ver 4 características más. Esos nombres realmente indican qué tipo de persona será este anticristo. Ahora vamos a ver algunas de las descripciones aquí que acabamos de leer. La primera es esta: el hombre de la iniquidad está retrasado. Aparentemente Pablo, según el versículo 5, ya les había hablado y tenido una conversación con ellos para que no fueran engañados por ese espíritu, palabra hablada o carta falsificada acerca del hombre de la iniquidad, o específicamente sobre que ellos estuvieran en el día del Señor. Versículo 6, no sabemos lo que ellos sabían, pero ahora Pablo está consagrando en el canon de las Escrituras exactamente lo que Dios quiere que sepamos acerca de este hombre de la iniquidad. Y basándose en lo que Pablo les había dicho, ellos debían saber qué estaba restringiendo al hombre de la iniquidad y qué estaba impidiendo su aparición. Esa palabra para restringir significa prevenir, impedir, retener, sujetar. Hay una fuerza que lo está restringiendo. Ahora bien, ¿significa eso que él estaba vivo en ese entonces? No, porque Cristo no regresó en su vida. ¿Significa eso que está vivo ahora? No lo sé, pero si lo está siendo restringido en este momento. Y ahora necesitamos averiguar por qué o por quién. Ahí hay un qué. Pero ese qué, aunque es un neutro, en el versículo 7 se convierte en un él, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo el que ahora lo detiene lo hará hasta que sea quitado de en medio. Este qué se convierte en un él. Ahora bien, hay una variedad de interpretaciones diferentes sobre qué puede ser esta fuerza que restringe y quién puede ser él. ¿Es el gobierno romano? ¿Es el gobierno en general? Dios dice que él establece los gobiernos para mantener la ley. No, incluso podría ser Pablo. Algunos dirían eso. Algunos dirían que son las iglesias que predican el evangelio y la iglesia, porque una vez que la iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo que habita en todos estos creyentes se haya ido, ¿qué va a restringir esto? Pero yo diría que en última instancia, este individuo, este anticristo, no es solo una figura humana poderosa. Él está facultado, como veremos y leímos en el versículo 9. Él está facultado por Satanás. ¿Quién puede detener a Satanás? No creo que los simples humanos puedan hacer eso. Quizá algunos dirían entonces, bueno, es Satanás quien está deteniendo, pero él nunca restringe el mal, así que no es él. Quizá entonces sean los ángeles. Quizá sea el arcángel Miguel. En Daniel 10 parece que él tiene ciertos poderes para restringir, pero en Judas 9 vemos que en una discusión con el diablo tuvo que deferir a Dios. Así que mira este versículo 7, versículos 6 y 7. Tenemos un qué y un él, pasando de un neutro a un masculino. ¿Existe algún precedente de algo así en la Biblia? Creo que lo que está claro aquí es que esto no es una institución humana, ni siquiera un ángel, ni Pablo mismo, ni la predicación, ni la iglesia, sino que más bien es Dios mismo. Al Espíritu Santo se le menciona como un qué y un él en Juan 16, versículos 13 al 14. Él es una persona. Él es la tercera persona de la Trinidad. Solo el poder de Dios puede contener el poder del diablo. De hecho, el diablo no es rival para Dios. Él lo detiene hasta el momento adecuado. Ahora bien, el Espíritu Santo puede usar medios. Podría ser el gobierno. Podría ser la iglesia en acción, evangelizando y con el Espíritu Santo habitando. Dios podría estar usando a un ángel. Pero en última instancia, solo Dios puede contener el poder del mal de esta manera. Y esto es una buena noticia porque dice que lo está deteniendo hasta su debido tiempo. Dios tiene el control soberano absoluto del final. La iglesia es arrebatada y luego el anticristo aparece en escena y el Espíritu Santo se hace a un lado, como dice aquí. En el versículo 7, Él lo detiene y lo hará hasta que se aparte. Él se hace a un lado. Él no se va. Todavía hay trabajo por hacer. Sabemos que durante esa tribulación de 7 años hay quienes llegan a la fe en Cristo, especialmente el avivamiento entre la nación judía. Eso sigue siendo obra del Espíritu Santo. Pero su restricción del mal es retirada. Él sigue presente.
Vemos que las cosas empeoran cada vez más. Podemos ver eso al mirar a nuestro alrededor. Hablaremos de eso en un momento, pero antes de que Cristo regrese, esto es lo que Cristo dice que será el mundo en Mateo 24, 37, 39. Él dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, ¿cómo eran los días de Noé? ¿Eran días buenos? Fueron los peores días. Era bastante inquietante lo que estaba ocurriendo. Tan malo era que Dios tomó a 8 personas. 8 personas en el mundo en ese momento, las salvó y luego inundó la tierra y eliminó al resto de la humanidad. Así de malvado era todo. Esto va a ser peor. Está aumentando. Él dice, porque en aquellos días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. En otras palabras, hacían lo que querían y no les importaba Dios hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Noé había estado predicando sobre ello. Lo ignoraron y fueron arrasados. Lo mismo ocurrirá al final. A la gente no le importará Dios. De hecho, habrá una rebelión mundial contra Dios. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37, 39. Hay una escalada del mal. ¿Lo sientes? ¿Lo percibes? Lo vemos de alguna manera y sabemos que Él habla de esto aquí, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Este inicuo, este hombre de iniquidad, está siendo restringido. El Espíritu Santo lo está restringiendo, pero vemos la iniquidad en acción, ¿verdad? Solo tienes que mirar un poco a tu alrededor e incluso a veces hay una percepción de que miramos y decimos, vaya, las cosas se están poniendo difíciles, las cosas están bastante mal, parece que todo va empeorando. Creo que eso es real, eso es cierto. Este misterio está oculto, es secreto. La iniquidad obviamente ya está actuando ahora. Pero quiero darte la buena noticia o la mala noticia, no lo sé. Eso puede quedar a tu interpretación. Esta es la versión restringida. Lo que ves y tal vez mires a tu alrededor y digas, vaya, esto se está poniendo mal. Esta es la versión restringida. Va a ser peor. Por ahora es subversivo, es secreto. Pero cuando se quite esa restricción, habrá una rebelión abierta. Se desbordará ampliamente. Ahora, uso un poco esta ilustración para ayudarnos a entender esto. Este misterio de la iniquidad ya está actuando ahora, está en movimiento, está ocurriendo, pero será mucho peor cuando esa cuerda se retire. Pienso en las veces que mi familia y yo hemos disfrutado ir a Disneylandia en el pasado, cuando los niños eran pequeños, y ya sabes, dice que Disneylandia abre a las 8:00, pero aquí está el secreto. En realidad abre a las 7:30. O tal vez sea cual sea la hora, en realidad es 30 minutos antes, porque lo que hacen es abrir Main Street. Así que puedes entrar, puedes ir de compras, puedes empezar a gastar todo ese dinero de inmediato, pasear, disfrutar de Main Street, pero todo se detiene con una cuerda al final de Main Street antes de llegar a las atracciones. Y luego, a las 8 en punto o cuando sea la hora de apertura, esa cuerda se retira y es un caos. La gente corre por todas partes tratando de llegar a su atracción favorita antes de que haya fila, ¿verdad? Y están gritando, no corran. Y ellos dicen, no me importa, voy a correr, voy a llegar a donde quiero ir. Ahora, eso es Disneyland. Esto no es Disneyland, para ser honestos, ¿verdad? Esto es lo peor de lo peor. Esa cuerda va a ser retirada y el caos comienza. La anarquía está en acción. Incluso ahora, antes de que se retire esa cuerda. Juan lo dice de manera similar también en Primera de Juan, capítulo 2. Él dice, quizás hayan oído que el anticristo viene. Este tipo es real, el hombre de la anarquía, el anticristo. Es una persona en particular que va a venir. Esto no es una figura retórica ni una metáfora, esto es real. Así como Jesús vendrá de verdad, este hombre también vendrá, pero en Primera de Juan dice, el anticristo viene, pero ahora muchos anticristos han venido, así que vemos estas sombras de anarquía que señalan, hombre, las cosas están empeorando. Vemos anticristos. Quiero decir, ha habido momentos a lo largo de la historia en los que es Nerón, en su contexto, él fue terrible con los cristianos. El pastor Dave lo mencionó la semana pasada. Él, para iluminar sus fiestas en el jardín, envolvía a los cristianos en aceite y los prendía a fuego como si fueran antorchas tiki. Es enfermizo.
Bueno, avanzando rápido hasta los años 1900, Mussolini, se escribieron varios libros sobre cómo Mussolini era el anticristo, el gran dictador de Italia. Y por supuesto, luego Hitler fue considerado el anticristo, especialmente por su maltrato a los judíos y todo el mal que hizo. Avanzando rápido a los años 80 fue Ronald Reagan porque David mencionó esto la semana pasada. Todos sus nombres tienen 6 letras y eso es 666, así que debe ser Ronald Reagan por eso. Eso es simplemente raro y malo. No sé cómo surgió eso, pero lo recuerdo. Hoy en día podemos mirar a nuestro alrededor. ¿Está el anticristo entre nosotros? No lo sé, pero sé esto. Si está aquí, está restringido. Así que no sabemos quién es porque es Dios quien lo revela. Pero si hay anticristos alrededor, podría nombrar algunos, y tú también podrías. Se postulan para cargos, son elegidos, toman el control de países. Incluso podrían ser tu jefe. No estoy tratando de ser gracioso al decir eso. A medida que entendamos lo que realmente es un anticristo, alguien que está en contra de Cristo, veremos que hay muchos anticristos. La iniquidad ya está en acción. Me gusta cómo lo dice un teólogo. La iniquidad ya está en acción, pero se ve obligada a operar en parte como un misterio, o por así decirlo, de manera subterránea, hasta que Dios quite la restricción. La rebelión es la historia de la obra de Satanás desde su tiempo en el cielo. Fue expulsado porque quería ser Dios y usurpar la autoridad de Dios, y luego estuvo allí con el primer hombre, Adán y Eva, en el jardín del Edén, ayudándolos a rebelarse. Había una sola regla y él logró que la rompieran. Ahora él no recibe toda la culpa. Ciertamente comparte su responsabilidad, pero nunca podemos decir que el diablo nos obligó a hacerlo. Sin embargo, ha estado obrando en la rebelión en la vida de los portadores de la imagen de Dios desde ese día hasta su clímax al final de los tiempos, que culmina con el regreso de Cristo. Y luego, incluso entonces, es contenido durante 1000 años en el reinado milenario de Cristo y es liberado una vez más para su acto final de rebelión y es aplastado nuevamente. En resumen, el anticristo está retrasado. Está restringido hasta que Dios mismo lo revele en el momento adecuado. ¿Está vivo hoy? Podría estarlo, pero está restringido. No ha sido revelado. Tú todavía estás aquí. No has sido arrebatado. Él no será revelado hasta después de eso. Así que ni siquiera te preocupes por ello. Después del arrebatamiento, el Espíritu Santo se hará a un lado y entonces el anticristo será revelado y toda la iniquidad se desatará. Eso es lo primero. El hombre de iniquidad está retrasado. Número 2, el hombre de iniquidad está condenado. Esta es la mejor parte. No tienes que esperar hasta la cuarta para oír lo mejor. Es el número 2. El hombre de iniquidad está condenado. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con la manifestación de su venida. Este hombre de iniquidad enfrenta una condena segura, una derrota segura. Es revelado, forja su tratado, 3 años y medio de paz, se hace pasar por Dios, la abominación desoladora en el templo, la paz se rompe y eso da lugar a 3 años y medio de absoluto caos, como se registra en Apocalipsis 6 al 19. Y entonces, boom, Cristo regresa, a quien el Señor Jesús matará. Esa palabra para matar significa remover, quitar, eliminar, vencer. Él enfrentará el juicio. ¿Y cómo lo hace? Por el aliento de su boca. ¿Él no es rival para Jesús? Mira, el aliento de la boca es la forma en que Dios creó nuestro mundo. Es poder. Sea la luz y hubo luz. Se nos dice que este libro es la llamada palabra inspirada por Dios. Dios la inspiró, usó a autores humanos para decir exactamente lo que Él quería decir. Es inspirada por Dios. Crea vida mientras la lees y transforma tu vida. Crea vida en ti. Pero también el aliento de Dios es una expresión de su ira en Isaías 11:4. Así que lo que tienes aquí es lo mejor del mundo, o mejor dicho, lo peor del mundo y lo peor de Satanás. Y no son rival para el verdadero rey, aquel a quien esperamos con ansias. Eso es una buena noticia.
Mira, justo cuando el mundo está en su momento más sombrío, sobre la cima aparecen el jinete y su caballo con los ejércitos del cielo para salvar el día. Ni siquiera necesita a los ejércitos que vienen con él. Dice que es su aparición y esto sucede por su aparición. Ahora pensamos en esa palabra, es una palabra un poco insípida. Él aparece. Oh Jesús, no te había visto ahí estás. No, creo que la NIV y la nueva versión King James, entre algunas otras traducciones, lo expresan un poco mejor. Dicen, por el esplendor de su venida o el resplandor de su venida. Esa palabra es epifaneia, de donde obtenemos nuestra palabra epifanía. Significa una manifestación repentina de una divinidad oculta. Y eso se combina con parousia, que significa venida, y que también es una palabra cargada de significado, ya que se refiere al advenimiento, la presencia de Jesús. Jesús regresa de una manera gloriosa y magnífica que todos verán, nos dicen las Escrituras. Esta aparición, esta venida del anticristo, es un advenimiento falso que ni siquiera puede compararse con la gloriosa aparición. Y dice, y cuando Él aparezca, este anticristo será reducido a nada. Significa ser dejado sin poder, ser abolido, ser eliminado, descartado. Puedes leer sobre esto en Apocalipsis 19. Y nuevamente, el reinado de este anticristo es acortado como un acto de misericordia para el mundo. Su destrucción es completa, rápida y definitiva. De principio a fin son solo 7 años. Son los 7 años más devastadores en la historia del mundo, pero ni siquiera equivalen a 2 mandatos presidenciales. La derrota del anticristo y de Satanás no es el giro sutil de la derrota en la cruz. Satanás pensó que había ganado y Dios cambió el rumbo, convirtiéndolo en una magnífica y paradójica victoria sobre el diablo. La próxima será abierta y devastadora, una culminación mundial de la total destrucción del anticristo. Piensa en cada momento favorito, cada celebración, cada boda, cada campeonato, cada victoria, todo reunido en un solo instante combinado en la caída de este diabólico demonio. Y te das cuenta de que, de hecho, si lees las Escrituras, esta es solo la segunda de 3 derrotas que enfrenta Satanás. La primera es en la cruz, la segunda es en la segunda venida de Cristo, y la tercera es después de ese reinado de 1000 años, cuando finalmente es aplastado y arrojado al lago de fuego de una vez por todas. Ese es su legado, rebelión y derrota, derrota, derrota. Amigos, eso es una buena noticia. No necesitamos temer la venida de Cristo. Esperamos con ansias su venida. El hombre de la iniquidad está derrotado. El hombre de la iniquidad es demoníaco. En los versículos 9 y 10 dice, la venida de ese inicuo es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, dice. Esta descripción aquí revela la receta definitiva y absoluta de lo que hace que este hombre de la iniquidad sea el peor de los peores, el peor que el mundo haya conocido. Él es la combinación de lo peor del hombre y lo peor del diablo, para presentarse en contraste con aquel que verdaderamente ha de venir. Está empoderado por la actividad de Satanás. Esa palabra en griego es energeia. ¿A qué les suena eso? Oh, energía, sí. Está justo ahí en la palabra energía. Por la energía de Satanás, la actividad de Satanás, él está energizado por el mayor mal del universo, un mal desatado, desbordante. Y está facultado con poder, señales falsas y prodigios. Verán, cuando Jesús sacó a su pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, usó señales, prodigios y poder, milagros. Cuando Jesús estableció su iglesia con sus apóstoles, milagros, señales, prodigios. Satanás es un imitador, es un falsificador. Apocalipsis 13, 16 y 19 hablan precisamente de esto también. Poder, su poder para hacer milagros, obras reales, legítimas, sobrenaturales, pero son malignas. Son señales. Las señales apuntan, ¿verdad? Están apuntando hacia Él. Oh, mira su poder. Es como un Dios. Oh, es Dios.
lo que luego lleva a prodigios, que es adoración. Estos milagros y señales producen asombro y adoración. Pero no pierdas de vista la parte falsa, como se menciona ahí. Falsa no significa que sea fingida. Significa que produce una mentira y una falsificación. El anticristo es presentado como Dios o semejante a Dios. Ahora, vemos tales falsificaciones en el pasado. ¿Recuerdan cuando los sacerdotes del faraón intentaron duplicar lo que Moisés estaba haciendo? Ellos arrojaron sus serpientes, pero la serpiente de Moisés se comió las de ellos para recordarles quién tiene el verdadero control. Y aquí vemos esto. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Bueno, en realidad nos está dando una identificación de estación. ¿Qué es eso? Bueno, para nosotros, en Estados Unidos y en el mundo, el 30 de octubre de 1938, Orson Welles, quien se convirtió en un gran actor y cineasta, comenzó su carrera en la radio, porque ahí fue donde todo empezó, en la radio. Así que la gente se sentaba junto a su radio por la noche y escuchaba las noticias, la Segunda Guerra Mundial, lo que estaba pasando en el mundo. Recibían producciones de radio, historias, como nosotros vemos programas de televisión. Ellos escuchaban programas de radio. Bueno, Orson Welles produjo una adaptación radiofónica de H.G. Wells, el clásico La Guerra de los Mundos, sobre la invasión de marcianos a la Tierra. Esto estuvo tan bien hecho y realizado que las personas que escuchaban, miles, tal vez millones, entraron en pánico nacional porque pensaron que los marcianos realmente invadían el planeta. Así que la FCC intervino y después de eso, para evitar que este tipo de pánico ocurriera en el futuro, estableció que se debían hacer pausas de identificación de la emisora para que la gente supiera que solo estaban escuchando un programa y no algo real. Y hasta el día de hoy, cuando escuchas la radio, esta es KNBR 68, la casa de tus Giants. Al menos eso es lo que yo escucho. Quizás tú escuches una emisora diferente. O cuando ves la televisión, esta es ABC 7 en Phoenix o lo que sea. Es para que sepas, esto es lo que estoy viendo. Bien, esto es un programa. Esto es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Esta es tu identificación para que sepas y no seas engañado por él. Él es un producto del diablo. No importa los milagros ni todo lo que haga, él es una falsificación. No debes dejarte engañar por eso. Me gusta cómo lo dice un erudito. La venida del anticristo será una parodia tan completa y astuta de la venida de Cristo que muchos serán atraídos por el engaño demoníaco. El anticristo es puesto por Satanás como falsificación, una alternativa a Cristo, pero al final no es más que un Mesías de Walmart. No hay nada de malo con Walmart. Yo también compro ahí, ¿de acuerdo? A él se le da todo un arsenal de engaños malvados. Él es Satanás sin restricciones. John MacArthur dice en su comentario, Él reunirá todo el poder seductor del mal, sin diluir, sin restricciones, para tentar al mundo y lograr que le dé una influencia sin precedentes sobre él, y será efectivo. ¿Cómo es esto una buena noticia? ¿Cómo puede ser esto alentador? Bueno, porque Satanás finalmente ha lanzado todo, incluso el fregadero de la cocina, junto con lo mejor o lo peor de la humanidad, y como mucho tiene un éxito temporal. Pero este anticristo, este diablo, no es rival para Jesucristo. Su aliento por sí solo lo destruye. Ni siquiera tiene que levantar su espada para acabar con él. Eso sí que son buenas noticias. Entonces, número 4, advertencia. El hombre de la iniquidad y sus discípulos están engañados. Sus discípulos están engañados. Este engaño es efectivo. Pero mira lo que dice aquí en los versículos 10 y 11. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este Mesías falso crea esta declaración única aquí. Entendemos la causa de aquellos que se pierden y su eficacia para engañar a muchos. Están pereciendo. Y la causa de ello es esta, que solo se encuentra aquí en el Nuevo Testamento. No amaron la verdad y por eso no serán salvos.
Piensa en eso por un momento. Lo que eso está insinuando es que es posible conocer la palabra de Dios y aún así estar muerto en tus pecados. Necesitas una respuesta positiva a la palabra de Dios, amar la palabra de Dios. Esto fue un aliento para la iglesia de Tesalónica, porque Pablo les había dado un elogio en la primera carta que les envió. En el capítulo 2, versículo 13 de Primera de Tesalonicenses, él dice: recibisteis la palabra de Dios tal como es, como palabra de Dios. Bien por ustedes, lo entendieron, lo comprendieron, ellos lo hicieron, la abrazaron y la pusieron en práctica. Así que aquí les está recordando, ustedes son aquellos que aman la palabra de Dios. No se perdieron el rapto, no están en el día del juicio. Pero aquellos que perecerán no amaron la palabra de Dios. Y eso resulta en que no aman al Dios de la palabra. De hecho, Pablo incluso dice esto en sus últimas palabras antes de su ejecución, 6 meses antes, en 2 de Timoteo 4:8. Él dice: estas promesas no son solo para mí, sino para todos los que aman su venida. Amamos a Dios, amamos su palabra y amamos el hecho de que Él va a regresar. No le tememos a eso, no nos alarma. Que venga, como dice el apóstol Juan: ven pronto, Señor Jesús. Pero luego llegamos al versículo 11 y como que nos tropezamos un poco. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Vaya, ¿qué está pasando aquí? Dios envía el engaño para que crean la mentira. ¿Qué está sucediendo? Bueno, primero, Dios es soberano sobre la salvación. Eso nos lo recuerda. Bien, puede que estés de acuerdo, estás conmigo en eso, genial. Pero luego piensas, pero Él envía esto. No es una idea nueva en las Escrituras. Volvamos a Moisés y el faraón y esta situación. Dios le dijo a Moisés: mira, vas a ir ante el faraón, yo voy a endurecer su corazón. Y lo que vemos que sucede es que el faraón endurece su propio corazón y Dios afirma ese endurecimiento. Éxodo 4:21, 7:3, 8:15, 9:12, 10:21 fue un juicio de parte de Dios. Dios usó ese juicio para liberar a su pueblo. De igual manera vemos en Romanos capítulo 1, cuando Pablo dice que las personas están yendo cada vez más lejos en el pecado, que en cierto momento, Romanos 1, 24, 26 y 28, dice: Dios los entregó a sus pasiones deshonrosas, a una mente depravada. Mucho antes del gran trono blanco, cuando todos debamos comparecer, para aquellos que no creen en Dios, comparecer ante el trono de Dios, Dios los entrega en juicio a su pecado. ¿Quieres pecar? ¿Se acabó el tiempo? Puedes tenerlo. Él los entrega a ello. Así que lo que vemos aquí no es tanto la causa de su elección, sino la consecuencia de su elección. No amaron la palabra de Dios, no obedecieron la palabra de Dios. En cambio, amaron la injusticia y por eso Él los entregó a ella, lo cual es un recordatorio muy claro. El que restringe aquí se ha hecho a un lado. La iniquidad no tiene freno y estos han entregado su corazón a mentiras y falsificaciones. Y Dios, como un acto de justicia, les da lo que desean. Y este recordatorio es el siguiente: la oferta de salvación tiene una fecha de caducidad. Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. En el versículo 12 vemos que Dios es el juez justo, serán condenados. En lugar de amar la verdad, no la creyeron, amaron su pecado. Jesús advirtió sobre esto en Juan 3. Nosotros conocemos Juan 3:16 de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creo que fue el primer versículo que memoricé. ¿Algunos de ustedes igual? ¿No leemos más allá de eso? Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es lo que vemos aquí. Vemos a estos engañados al final de los tiempos. No hay una tercera parte en el mundo.
¿A qué me refiero con eso? No existe el salvaje noble. No hay pagano moral. No hay nadie que sea sincero pero inocente. Solo hay dos bandos, los que aman a Dios y su verdad y los que aman el pecado. Déjame preguntarte hoy, ¿cuál es tu caso? Muy bien, hagamos un chequeo de bienestar. ¿Todo bien? Hablar del anticristo es un tema serio. Y en muchos sentidos miramos esto y decimos, esto es fascinante, esto es interesante. Por eso el tema del fin de los tiempos es tan emocionante. Pero ¿qué hacemos con esto? Ya que esas dos evidencias no han ocurrido. El rapto no ha sucedido. Tampoco han ocurrido esas otras evidencias. El anticristo no ha sido revelado, todavía no hay una apostasía mundial. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tienes 4 cosas para llevarte de esto hoy. Número 1, no pierdas tu tiempo tratando de descubrir la identidad del anticristo. Puedes ampliar eso a tratar de descifrar los secretos y misterios de la profecía, y no faltan quienes intentarán ayudarte a hacerlo. La profecía nunca fue hecha para ser descifrada antes de que suceda. Está ahí para que cuando ocurra digamos, esto es lo que está pasando. Dios nos prepara para ello. Las condiciones no cumplidas todavía están ahí en 2 Tesalonicenses 2:3. Tratar de descifrarlo antes es una distracción. Dios va a revelar al anticristo en su tiempo, después del rapto. Pero esto es lo que Él dice hasta entonces, Mateo 24:14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Ha llegado el fin? No. ¿Ha regresado Cristo? No. Eso significa que la misión del evangelio aún no ha terminado. Podría suceder en cualquier momento, pero no ha pasado. Así que ánimo. Sigue adelante. En eso es en lo que deberíamos enfocarnos, no distraernos tratando de descifrar los misterios de cosas que aún no han sucedido. En segundo lugar, no te dejes perturbar por el futuro. No se dejen sacudir ni alarmar rápidamente, dice él. No se dejen influenciar por un espíritu, una palabra hablada o una carta falsa. Hoy podrías haber añadido un influencer de YouTube, una página web, una publicación en redes sociales, un podcast. Más bien confía en que Dios tiene el control. Él está restringiendo las cosas hasta que llegue su momento. Daniel, Mateo 24, 1 y 2. Tesalonicenses, Apocalipsis están destinados a ser un aliento. Sí, las cosas van a empeorar, pero mira lo que hay al otro lado de eso, lo mejor. Tercero, no te dejes engañar por la iniquidad ni por el anticristo. Necesitamos ser discernientes, como el pastor Dave nos recordó la semana pasada. Aunque el hombre de la iniquidad, el anticristo, no ha sido revelado, sabemos que la iniquidad y el anticristo ya están obrando. Así que ten cuidado. 1 Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Por eso dije antes, podría ser tu jefe, podría ser tu vecino. Él no es el anticristo, pero está actuando como un anticristo, así que ten cuidado. Mantente alerta. Y esto también te ayuda a entender, Moa, por qué la gente es como es. Necesitan a Jesús. Ellos no son el enemigo. Ellos son el campo misionero. Número 4, y lo más importante, no estés entre aquellos que son engañados y destruidos. Y lo que quiero decir con entre, no es que no debas estar ahí testificándoles. Lo que quiero decir es, no seas uno de ellos. No seas engañado ni destruido. Esto es lo más importante. Santiago 2:19 nos dice esto. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dices que crees. ¿Entiendes la doctrina? Yo creo. Genial, tienes fe a nivel de demonio. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo avanzo más allá de eso? Ama la verdad porque amar la verdad produce amor por el Dios de la verdad y amas su venida. Apocalipsis 19, Apocalipsis 20 nos hablan del futuro de la bestia, el falso profeta, su secuaz, el diablo. Ellos son arrojados al lago de fuego, pero no solo ellos. Dice, y si el nombre de alguien no se halló inscrito en el libro de la vida, también fue arrojado al lago de fuego. No hay una tercera opción allá afuera.
O amas a Cristo, amas su palabra o amas tu pecado. Antes cité Isaías 55:6 que dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El pasaje continúa. Esto es lo que dice el profeta. Él dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que será amplio en perdonar. Mientras puede ser hallado, mientras está cerca, ven hoy. No soy demasiado orgulloso para suplicar. Ven a Él hoy. Si no eres cristiano, tu oportunidad está sobre la mesa mientras se llame hoy. Cristianos, recordemos a Cristo, nuestro Salvador victorioso y la esperanza que viene. ¿Y qué mejor manera de recordar? Pablo anima a su audiencia allí y a nosotros a recordar. Jesús instituyó una manera para que recordemos, una forma muy crucial que nos identifica como iglesia, y es celebrar la comunión. El evento más importante que ha ocurrido en la historia hasta ahora es que Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados para que podamos tener vida. Y los cristianos no podemos olvidarlo, por eso tomamos estos pequeños símbolos como símbolos muy significativos de lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros, sabiendo también que la Biblia nos dice que tomemos estos símbolos, que tomemos el pan, que tomemos la copa, como un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz y hasta su venida. Él prometió venir una vez y lo hizo, y ha prometido volver y lo va a hacer. Y nos aferramos a esas promesas, así que hagámoslo hoy. Preparemos nuestros corazones para la comunión mientras oramos. Padre Celestial, te damos gracias por haber dado a tu Hijo para que tengamos vida. Queremos celebrar eso y recordarlo hoy. Esa es nuestra esperanza y estamos emocionados por su venida. Sabemos que se va a poner mal, se está poniendo mal y está mal. Y aún así sabemos que lo malo es temporal. Lo bueno es para siempre. Gracias por lo que Él hizo en la cruz mientras celebramos esto hoy como tu pueblo. Oramos esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube de Redeemer. Si esto te ha sido útil, por favor asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.